Esta presentación habíamos dicho cómo todo el proceso de diseño, quiero analizar algo, hay un concepto que es de mucha utilidad, que es el concepto de sistema. Si yo todo lo que observo, todo lo que existe, lo veo como un sistema, entonces me permite fácilmente conocerlo, porque como sistema está integrado por unos elementos, cada componente que integra ese sistema tiene unos atributos, unas propiedades, unas características, ¿sí? Y esos elementos están conformando una estructura, están relacionados, están vinculados, interactúan con otros dentro de ese sistema y le dan la estructura que le da identidad al sistema. Pero además cada uno de esos elementos cumple una función dentro del sistema y el sistema como un conjunto cumple una función. Entonces, si yo quiero analizar algo, lo primero que tengo que hacer es ir a identificar qué elementos tiene, qué características tiene, si tiene los atributos que yo considero, etcétera, etcétera. A eso nos referimos con pensamiento analítico. Analizar las cosas significa eso, identificar los elementos que lo constituyen, sus características, sus relaciones, etcétera, etcétera. Y con base en ese conocimiento que me da ese análisis, entonces, ¿yo qué hago? Valoro, ¿sí? Evalúo y comparo con unas características que yo tengo para decir si me sirve o no me sirve. En este caso, si obtengo unos datos, yo con unos criterios decido si ese dato, ese artículo, ese documento, si me sirve o no me sirve para mi propósito. Y a partir de allí, pues entonces hago la selección. Entonces, es importante que tengamos presente lo que es ese proceso de búsqueda de información, que no se termina cuando buscamos allá los datos para definir el perfil del producto, sino también para poder definir, para nosotros poder definir cualquier otra información que requiramos durante el proceso de información, porque permanentemente nosotros estamos requiriendo algunas características, algunos atributos más adelante de tecnología, de los métodos, del procedimiento. Eso es importante que nosotros tengamos presente, ¿sí? Lo que tiene que ver con esa búsqueda de información. ¿Y qué fuentes de información disponemos? Disponemos de unas fuentes que son coleccionables, otras que son sin registros, otras que son servicios de información, los proveedores, estoy hablando aquí en términos generales, ¿sí? Hay unas bases de datos a las cuales nosotros podemos recurrir, hay unos registros de propiedad industrial donde nosotros encontramos patentes, por supuesto que hay libros, hay monografías, hay tesis, hay informes técnicos, etcétera, etcétera. Todo eso son fuentes de información que se coleccionan, que lo generan algunas instituciones y nosotros podemos acceder a ellos, están organizados, estructurados, etcétera, etcétera. Pero también hay una fuente de información sin registro, ¿sí? Fuentes de información sin registro que nos permiten también acceder a ellos, como las redes de Gatekeeper, ¿sí? Las redes de aprendizaje, o las redes sociales, o las redes a las cuales estemos vinculados como profesionales, o unas redes de comunicación institucional que se tengan configurado, las ferias, los eventos, todo eso son. Y hay unas muy ricas que son los servicios de información, por ejemplo, para el caso de patentes, donde nosotros tenemos información de tecnologías, de procesos, en donde podríamos haber buscado las rutas químicas, pues aquí y en el documento y allá en el sitio en Classroom, pues hay unas direcciones, ¿cierto? Por ejemplo, esta es de la Oficina de Patentes de los Estados Unidos, esta es de la de Europa, ¿cierto? Ahí tenemos, y hay otras fuentes de información o servicios de información que nos sirven para obtener. Muy bien. Consultando esas fuentes, nosotros, ¿qué es lo que podíamos obtener? Pues lógicamente propiedades del producto, todas las propiedades termofísicas que se requieren, ¿sí? Para poder, con base en ellas, tomar decisiones, pero también hacer cálculos que nosotros necesitamos, ¿sí? Propiedades o información sobre las rutas químicas, información sobre reacciones, ecuaciones químicas, ratas, constantes, energías de reacción, entre otras, pero también datos de seguridad, datos ambientales, de toxicidad y inflamabilidad
de las sustancias que están presentes en las rutas químicas, información que vamos a requerir para poder evaluar las rutas químicas y decidir si es la que nos sirve o no nos sirve. Y por supuesto, datos que tienen que ver con la economía del proceso, los precios de las sustancias. Y en eso es importante que revisemos, porque en el encuentro anterior, en los informes de avance anteriores, encontré que los estudiantes estaban reportando precios de reactivos analíticos que se usan para hacer análisis químico o para hacer investigación. No, aquí nosotros necesitamos son productos de grado industrial que se usan precisamente como insumos, como precursores para producir industrialmente otras sustancias. Nadie va a Profe, diseñar un proceso y va a usar como materia prima un reactivo analítico. De entrada, quien tome esa decisión no sabe qué está haciendo, porque eso no resiste ningún análisis económico. Y por supuesto, datos de propiedades de transporte que se van a necesitar. Cuando hablamos de propiedades de transporte, nos estamos refiriendo a coeficientes de difusión, nos estamos refiriendo a viscosidad, nos estamos refiriendo a conductividad térmica. A eso nos referimos. Pero también, ¿sí? Allá en ese documento que aparece les estoy dando unos documentos, unas bibliografías, unas referencias que ustedes podían usar para poder buscar la información. Se les estaba insinuando, tienen esta, pero cada grupo de estudiantes podía construir, ¿sí? Y debía aprender a construir su propia estrategia para buscar esa información. Entonces, aquí habían algunas, ya ustedes han usado históricamente para propiedades termofísicas y de transporte, información sobre reacciones, ¿sí? Igual, otras que hay allí, y particularmente lo que tiene que ver con publicaciones ya periódicas dedicadas específicamente a divulgar ese tipo de conocimiento, producto de las investigaciones científicas que se realizan, ¿sí? Y de los datos de seguridad y ambientales, igual, no solamente unas publicaciones que existen, sino también unos sitios en Internet, y lo mismo para el caso de los datos económicos, ¿cierto? ¿Sí? Aquí es donde más dificultades vamos a tener, por supuesto. Yo soy consciente de que mucha de esa información privada, que no la vamos a conseguir, no la vamos a tener, no vamos a acceder fácilmente a ella, porque no, porque la información vale, el conocimiento vale, hay que pagar por ella, ¿sí? En la práctica, en el ejercicio real, el proyecto de diseño, pues eso no sería ningún obstáculo, ¿cierto? No sería ningún obstáculo porque la empresa tendría los recursos para pagar por esa información, ¿sí? Eso es importante que lo tengamos presente y quería como revisar eso que ya ustedes tuvieron que haber hecho para poder obtener la información del perfil del producto químico. En relación con las rutas químicas, igual, pues había que ir a buscar información. Pero, ¿qué información? Si yo no tengo conocimiento y no sé qué es una ruta química, pues no sé qué buscar. Y lo primero que advertí, y se advierte en esta parte del curso, es que el estudiante debe tener claro ese concepto. Y ese concepto no lo aprende en diseño. Ese concepto lo debe haber aprendido desde su curso de balances y con mayor razón en su curso de ingeniería de las reacciones. Ingeniería de las reacciones. Desde allá debe tener ese conocimiento. Y si no, pues tendrá que revisarlo pues en el curso de diseño. Sí que tenemos problemas con eso. Primero, confunden proceso con la ruta, ¿cierto? También confunden la ruta con mecanismos. Y un mecanismo no es la ruta química. Un mecanismo es una propuesta que se hace de qué manera unos reactivos, ¿cierto?, interactúan para formar de pronto algunos intermedios inestables, algunos radicales o algunos iones para poder finalmente llegar a generar los productos de una reacción. Entonces, también se confunde ruta química con mecanismos de reacción, que eso sí lo necesitamos cuando vamos a estudiar la cinética, ¿sí? Si es la reacción es elemental, si no es elemental, entonces proponemos una ecuación de rata y tenemos que ajustar unos coeficientes con base en unos datos experimentales que
tengamos. Pero lo importante es que hagamos claridad, que una ruta no es un mecanismo de reacción ni tampoco es un proceso. ¿Sí? El proceso va mucho más allá de la ruta química, ¿cierto? El proceso es lo que vamos a enseñar, aprender a diseñar en este curso. Cuando hablamos de ruta química, lo que estamos diciendo es unas reacciones acopladas que se dan en el mismo reactor a las mismas condiciones de presión, temperatura y catalizador. En el mismo sitio se están dando esas reacciones. ¿Sí? Entonces es importante. Ahora, no necesariamente hay una sola reacción. Lo normal es que haya más de una reacción. Así la ruta sea simple, puede estar integrada, conformada por más de una reacción. Lo normal es que haya más de una reacción. Y ahí entonces vamos a tener problemas, porque los estudiantes a veces, ¿cierto?, se quedan en la reacción principal, digamos que la que nosotros documentábamos allá como la reacción 1 de la ruta, en la ruta simple, y desconocen las otras. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Pues están desconociendo la realidad. Están diciendo que para ellos esas otras reacciones no existen. O sea, va a diseñar una cosa que no te va a funcionar, no va a servir para nada. ¿Sí? Más aún, va a ser una estafa. Le decía yo a un grupo, si diseñan un proceso y una planta con esa concepción, entonces van a tener problemas, porque resulta que cuando se vayan a hacer las pruebas, lo que aparece registrado en el diseño no es lo que se registra en los datos, ¿cierto? Experimentales, en planta piloto, las pruebas de arranque que tenga la planta, ¿sí? Y no solamente eso, sino que va a tener un problema con quien lo contrató, ¿cierto? Por estafa. Y entonces no solamente eso tiene sus efectos económicos y civiles, ¿cierto? Y hasta ahí le llegó su profesión. Importante eso, que son varias reacciones. ¿Cuántas? Las que se determinaron experimentalmente. Esa información es experimental y yo no puedo decidir sobre ella. Yo no la puedo modificar. Sí, esas reacciones son, las condiciones de presión son las que se obtuvieron experimentalmente, la temperatura también, el catalizador también. Ahora, ¿qué es lo que se ha hecho para inhibir que otras reacciones secundarias se den, ¿cierto? Porque nos van a consumir reactivos, entonces ahí es donde está el desarrollo de catalizadores selectivos, de tal manera que minimice eso, y así se den que tengan una rata muy baja, que eso se va a traducir en la selectividad. ¿Cuánto se produce de esos productos allí comparado con los que se producen en la reacción principal? Es un asunto, la selectividad está asociada con la rata de reacción que tienen cada una de esas reacciones. Lo otro es, nosotros Profe, tenemos que identificar. ¿Alguien me iba a preguntar algo? sí, profe, Mateo Espina. Yo tengo una duda con respecto a lo que usted está hablando. Eh, en una de las rutas químicas que nosotros tratamos, digamos que nosotros podíamos tomar o de alguna manera evaluar qué temperatura tomar debido a que en este caso variaban la temperatura y veían el comportamiento de las selectividades de los productos No, y lo perdón, antes de que siga Mateo, quiere sí, decir señor. que cada una de esas corridas que tiene una temperatura distinta ya constituiría una ruta distinta. Cualquier cambio que se tenga en presión, temperatura, catalizador, proporción de los reactivos. En este caso, el reactivo es uno solo. Aquí no tendría sentido hablar de proporción. El solo cambio, ¿cierto? En donde se inicia la reacción, esa temperatura, o a la cual se lleva la temperatura, si sea isotérmica. Sí, ese cambio ya lo que me está informando que es una ruta distinta. ¿Resuelve eso tu duda, Mateo? Ah, vale, vale, profe, sí, totalmente de Claro, y acuerdo. entonces mira que eso tiene sus efectos sobre lo que dijiste, ¿sí? Sobre la selectividad, ¿sí? ¿Cuánto se produce? Y también hasta dónde pudo haber avanzado la conversión, ¿cierto? Del reactivo de los reactivos. Pero Sí, también totalmente. decíamos información sobre los precios de sustancias, ya decíamos qué cuidado debíamos tener aquí. Conversión y selectividad. Cada ruta conformada por un conjunto de reacciones a una presión dada, a una temperatura dada, con un catalizador, ¿sí? Tiene unos parámetros que son conversión, selectividad, que yo tengo que respetar. No los puedo modificar, yo no puedo asumir, ¿sí?
y propiedades de las sustancias involucradas en cada ruta, que es lo que tenía que ver. 3 parámetros allí, que es importante que los tengamos en cuenta y que los vamos a necesitar, y se pedían. Uno, lo que es la conversión del reactivo. Y frente a la conversión, nosotros tenemos que diferenciar 2 conversiones que vamos a manejar. Uno, lo que se llama conversión por paso. ¿Qué quiere decir? Que ingresan los reactivos, se descarga y esa salida, en esa salida, hay una salida de reactivos o no hay salida. Si los reactivos no salieron, es porque hubo una conversión completa. Si hay algo de reactivo, porque no hubo una conversión completa del reactivo. ¿Sí? Ojo, por paso en el reactor. Por eso aquí dice cantidad de reactivo consumido por cantidad de reactivo alimentado al reactor. Y aquí, independientemente de qué masa use, si moles o kilogramos, o lo que sea, tonelada, ese valor absoluto es el mismo. Lo que sí necesito yo es, para cada ruta, una conversión para cada reactivo. Y por eso es importante yo identificar cuáles son los reactivos de cada ruta. Y ya expliqué que los reactivos de una ruta no necesariamente es la suma de los reactivos de las reacciones que hay allí. ¿Sí? Dije que los reactivos de una ruta son aquellas sustancias que se necesitan para que se den todas las reacciones de la ruta. Si falta uno, ¿cierto? Significaría que no se darían todas las reacciones. Eso es importante, diferenciar los reactivos de la ruta a los reactivos de cada reacción química. Porque dentro de las reacciones secundarias sabemos que algunos productos que se generaron en la reacción principal pueden participar como reactivo, con el reactivo que nosotros estamos ingresando.